Yo quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Mateo. Seguimos escudriñando lo que la palabra del Señor nos dice a través del Evangelio de Mateo. En este conocido como Sermón del Monte, predicado por Jesús, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Yo no sé cómo ha sido su viaje por este sermón, pero el deseo del corazón de Jesús es que le conozcamos a Él, que conozcamos su esencia, que conozcamos su voluntad para nosotros. Miren, no hay persona que viva en obediencia al Señor, que viva como el Señor quiere y que no sea bendecido. No hay persona que decida rendir su vida al Señor en obediencia a su palabra y que no sea bendecido. Y ojo que la bendición del Señor no siempre es traducida en cosas. La bendición del Señor, la palabra de Dios dice, es aquella que enriquece, y el ser humano puede ser enriquecido de múltiples maneras. La bendición del Señor es la que enriquece y ojo con lo que dice la Biblia, no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Todo aquello que nos entristece, aquello que recibimos, que experimentamos, que viene una cuota de tristeza agregada, hay que poner atención y tener cuidado. De repente no sea la bendición del Señor, no sea ese el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y mientras usted se ubica ahí en el libro de Mateo capítulo 7, a mí me resulta curioso cómo en la Biblia hay varios episodios en donde Dios y su palabra hace una referencia, una comparación al ser humano con las plantas, los árboles, la naturaleza. Y si hay algo perfecto, es la sabiduría del Señor. La Biblia está llena de la perfección de Dios a través de su sabiduría. Y sabiduría que a nosotros hoy nos sirve para poder salir de una vida que delante de los ojos de Dios es desagradable y cada día más acercarnos a la vida que al Señor le agrada que tengamos. Y le digo que curiosamente la palabra del Señor compara al hombre con árboles, con plantas. Y es que me llama la atención. Fíjese que el Salmo capítulo 1, usted lo puede leer en su casa tranquilo, tranquila. El Salmo capítulo 1 dice la palabra del Señor que aquel que se aleja de lo que lo lleva al pecado será bienaventurado. Usted lo puede leer en su casa. Y que será no solamente bienaventurado, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice la Biblia en el primer salmo, lo primero que registró David, escrito que nos dejó en memoria: bienaventurado será aquel que se aleja de todo lo que desagrada al Señor y será tan bendecido como un árbol plantado junto a la corriente de agua. Si usted ha tenido la oportunidad y ha notado o ha estado en algún lugar con estas características, usted se dará cuenta que aunque hayan lugares muy secos, ya sea por veranos intensos o porque están expuestos a una geografía desértica, pero donde sea que hay sequedales y hay una fuente de agua, la rodea algo verde. A veces son arbustos, a veces son plantas de flores, a veces son árboles grandes, pero todo donde hay agua, usted y yo vamos a encontrar vida. Y dice la Biblia, será bienaventurado el hombre que se rinda al Señor, que se aparte del pecado, y será como un árbol plantado junto a esa corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el Salmo 92,
Versículo 13, muchos lo conocen porque nosotros lo hemos enseñado acerca de lo que la palabra del Señor dice, lo que David decía en el Salmo 92, de la importancia de plantar nuestra vida en la casa del Señor, de poder ser parte del cuerpo de Cristo, de poder ser parte de ese ejército de Dios, de gente que cree, que ama al Señor, que se planta en su casa. Dice la Biblia que plantado en la casa del Señor, fructificaremos. Daremos frutos plantado en la casa del Señor. Daremos frutos cuando nosotros echamos raíces en la casa del Señor, como parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Salmo 1 y Salmo 92 hablan de árboles. Y Jesús, capítulo 7 de Mateo, versículo 15, curiosamente Jesús vuelve a hablar acerca de árboles. Y dice capítulo 7 de Mateo, versículo 15 al versículo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor. Jesús dice, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Se lo repito: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol, dice Jesús, produce frutos buenos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Jesús empieza esta porción del Sermón del Monte hablando acerca de los falsos profetas. Esto no es un asunto nuevo. No es nuevo que aparezcan personas que en el nombre del Señor hagan esto, hagan lo otro, se comporten de una manera o se comporten de otra, engañando. Esto no es nuevo. Usted y yo tenemos que saberlo. No es nuevo. No es noticia del 2024. Esto fue algo que Jesús anunció hace más de 2000 años. Advirtió. Dijo, ten cuidado de los falsos profetas. Y mire que la curiosidad de una persona que en el nombre del Señor se presenta de una manera, pero su comportamiento es otra o su intención es otra. Dice, vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Escuche, pero en realidad son lobos feroces. Hay muchas personas hoy que están siendo todavía engañados por falsos profetas, por falsos siervos del Señor, por falsos cristianos. Muchas personas. Y mucha gente se ha alejado del Evangelio. Mucha gente incluso rechaza el Evangelio de Cristo a causa de aquellos que un día engañaron. Aquellos que un día con una intención de falsedad hicieron algo que no debía de hacerse y en lugar de edificar trajo destrucción. No es nuevo. Jesús dice, vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. La pregunta que nos puede surgir a nosotros es, ¿y cómo hago para no ser engañado? ¿Cómo hago para no caer en la trampa de un lobo feroz disfrazado de oveja?
Pues Jesús dio la clave. Y Jesús dice, puedes identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. No se puede recoger uvas de los espinos, dice Jesús. No se puede. Y empieza el versículo 17 a hablar acerca de árboles. Ahora no es David, ahora es Jesús, utilizando el ejemplo nuevamente de un árbol. Y dice Jesús, un buen árbol produce buenos frutos. No hay discusión en eso. Jesús dice, un buen árbol produce buenos frutos. Y un árbol malo produce frutos malos. Usted y yo tenemos que saber que no solamente los falsos profetas, sino cada uno de nosotros está identificado. La mejor carta de presentación que tiene una persona no es lo que dice ser, no es lo que dice tener, no es lo que dice hacer, es lo que verdaderamente es con sus frutos. Tenemos que saber que el Señor nos dio la clave para no ser engañados no solamente por falsos profetas o maestros, sino también por cualquier persona que se presenta con una imagen, pero detrás la esencia, la verdadera esencia es otra. Hay una clave para poder identificar la esencia de una persona. ¿Quién es y cómo es una persona detrás de lo que se oye, detrás de lo que dice, detrás de cómo luce? Son sus frutos, son sus acciones, es lo que hace. Por ahí dijo alguien una vez, predica tanto que no sea necesario que hables. Y estamos acostumbrados a ser impresionados por una apariencia, por lo que alguien dice, por cómo habla, por lo que tiene, o por lo que dice hacer o saber hacer. Somos muy dados como seres humanos a impresionarnos a la primera. Y por eso entonces alguien se inventó aquello del amor a primera vista. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sentimiento, porque podría estarse encontrando con un disfraz. Lo más conveniente es el fruto, es esperar a ver el fruto en toda persona en la vida. Todos esperamos frutos, dígame si no. Si un hijo suyo falló, se equivocó y ahora su hijo le dice, no, mamá, papá, voy a cambiar, te lo prometo. Eso no es suficiente. Ese es un buen inicio, pero lo que sigue es lo que se necesita, el fruto. La palabra del Señor habla acerca de los frutos y dice que un cristiano debe demostrar frutos dignos de su arrepentimiento. Jesús compara la vida del ser humano con árboles. Árboles. Somos como árboles. El Señor nos ve como un árbol. Usted y yo tenemos que saber que a los ojos de Dios, Él nos está examinando como árboles. Como árboles que da fruto bueno o fruto malo. Yo le pregunto, ¿cómo son nuestros frutos? ¿Cómo son sus frutos? Porque también somos muy dados a revisar los frutos del árbol de enfrente. A evaluar los frutos del árbol de enfrente. Del árbol del vecino. Del árbol del otro lugar. Pero usted y yo somos árboles. Y el Señor nos ve como árboles. Y lo que el Señor espera de este árbol que usted y yo somos, son frutos. El Señor espera que nuestros frutos tengan una sola condición, que sean buenos.
Y los frutos buenos del árbol bueno que Dios espera que seamos son aquellas cosas que hacemos que agradan a Dios. Los frutos buenos del árbol bueno no son las palabras buenas. Son las acciones que glorifican a Dios, que honran a Dios, que alaban al Señor. El Señor dice, hay solamente dos tipos de árboles. Un árbol bueno y un árbol malo. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. No hay otra manera. El árbol bueno no va a dar frutos malos. Lo dijo Jesús y lo dice lo demuestra la ciencia, la naturaleza. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol que está bien cultivado, está bien abonado, está bien cuidado, está en un terreno fértil, ese árbol dará frutos buenos. Da fruto bueno. Pero un árbol malo, un árbol enfermo, un árbol infectado, es un árbol que dará frutos malos. Y déjeme decirle una cosa, a nadie le interesa un árbol malo. A nadie le interesa que un árbol que no servirá para nada ocupe un espacio en un lugar donde algo productivo puede estar. Dios dice, el árbol malo se corta y se echa al fuego. Mire qué fuerte lo que Jesús dice. El árbol malo se corta y se echa al fuego. Dice la Biblia, lo dijo Jesús. Así es, en el versículo 20, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, así puedes identificar a la gente por sus acciones. A veces somos engañados por alguien o somos impresionados por alguien porque no nos detuvimos a poner atención a sus frutos. Pero la mejor carta de presentación de una persona son sus acciones, son sus frutos, es lo que hace, es la manera en cómo se comporta, la manera en cómo reacciona a esto o a lo otro. Un árbol malo siempre va a dar frutos malos. Yo recuerdo cuando yo todavía no era cristiano. Recuerdo visitar a mis padres en vacaciones o en fechas especiales. Y yo, de ser un borracho, un mal hablado, con palabras vulgares y soeces, con el gusto tan fuerte a la calle y a los vicios, cuando yo me presentaba en la casa de mis padres, ahí no habían vicios y no había calle, no porque era un hogar cristiano, pero pues no tenía en la práctica. Entonces yo trataba de cuidar mi apariencia, trataba de lucir como que no estaba tan perdido. Yo no sé si a usted le ha pasado o le pasó alguna vez. Y entonces yo llegaba a la casa de mis padres y hablaba con ellos, y yo tenía que medir lo que hablaba, porque tenía que calcular lo que hablaba, porque si yo me olvidaba de ponerle atención a lo que hablaba, se me salían todas las palabras que yo tenía en mi repertorio. Y entonces tenía que cuidar que no anduviera yo por lugares o con gente en esos días que andaba de visita, donde no me fueran a ofrecer un traguito o algo, porque era muy susceptible a eso, era muy frágil a eso. Entonces yo iba a la casa de mis padres y ahí permanecía, y ahí estaba, y ahí compartía con ellos. Era como un oso encerrado en invierno. Pero un poquito, de repente hablaba con alguien allá afuera en la calle o algo, y se soltaba conmigo y hablaba las malas palabras, y ya usted sabe, me le unía y sacaba lo que en realidad yo era.
Mostraba lo que el fruto de este árbol que en realidad era. Y entonces de repente me encontraban mis padres o mis hermanos hablando con alguien y ya me escuchaban al árbol hablar los verdaderos frutos, exponer los verdaderos frutos. Muchas veces hacemos así. Muchas veces estamos tratando de contener que alguien no conozca, no vean los frutos que tenemos, que a veces están contaminados. A veces nuestras acciones no siempre están de acuerdo a lo que nosotros estamos aparentando ser. Qué bueno por aquellos que son árboles buenos. Y yo les felicito. Si aquí hay personas que de verdad están, lo que el árbol muestra es lo que produce. Yo les felicito. Y le animo para que continúe esforzándose. Vale la pena ser un árbol bueno. Pero yo también quiero desafiar a aquellos que saben que cuando llega el momento de la cosecha, sus frutos no son aquellos frutos de lo que en realidad puede sentirse digno. Hay muchas cosas que hacemos que nos gustaría esconderlas. Hay muchas cosas que decimos que nos gustaría que no existieran. Jesús está hablando acerca de cómo reconocer el árbol. Y dice Jesús, el árbol bueno no se conoce por su frondosidad. El árbol bueno no se conoce por el color de sus hojas. El árbol bueno se conoce por los frutos. Por eso se conoce el árbol bueno, por los frutos. ¿Cuándo es que usted se va a dar cuenta que ese árbol de mango es un buen árbol de mango? Cuando llega la temporada de cosecha. Cuando llega la temporada en que los frutos empiezan a salir y empiezan a crecer unos mangos hermosos y empiezan usted los ve y ya los ve sabrosos. Pero ahí no acaba la manera de comprobar ese árbol. Cuando usted cosecha ese fruto, lo corta y lo parte, usted no espera gusanos, no espera una semilla podrida. No espera manchas extrañas dentro del mango. Si se miraba tan lindo el mango colgado en el árbol, así esperamos verlo cuando lo cortemos para comerlo. Pero si usted toma el mango, lo corta y lo que encuentra son cosas extrañas dentro de ese mango, y corta otro y vuelve a hacer lo mismo, y corta otro y aparecen gusanos, usted inmediatamente sabrá que el árbol es un árbol malo. Porque los frutos que está dando son malos. Nuestras acciones son los frutos. Usted y yo somos los árboles. Nuestras acciones son los frutos. Y yo tengo que decirle una cosa. El Señor conoce nuestros frutos en público y en privado. Porque muchas veces alguno puede hacer como yo hacía cuando iba de visita a la casa de mis padres. Tratar de cuidar los frutos en público. Pero es demasiada la presión cuando los frutos vienen uno detrás del otro y las ramas se cargan tanto de frutos que no hay manera de poder seguir ocultando, deteniendo la verdadera esencia de los frutos nuestros. Y sale a la luz cuando el fruto es malo, sale a la luz. El Señor conoce nuestros frutos donde la gente nos ve y donde la gente no nos ve. Somos árboles. El Señor nos ve como árboles. Su vida es como un árbol. Nuestra vida es como un árbol. Y el Señor la ve o buena o mala. Y nuestras acciones no son las acciones que el mundo dice que hay que hacer. Los favores, no, las acciones son lo que a Dios agrada. Y la única manera de agradar a Dios es siendo obediente a su palabra. Es haciendo lo que el Señor espera. Es haciendo lo que su palabra dice. Allí es que seremos obedientes al Señor. No según, y seremos buenos árboles, no según solamente nuestra propia opinión. Es más, la Biblia dice que la persona que es considerada necia es aquella persona que es sabia en su propia opinión.
que piensa que su manera de pensar, su manera de vivir, así es como se hacen las cosas y no hay negociación. El Señor le pone una etiqueta a ese tipo de persona, le llama necio. La única manera para poder nosotros ser sabios y salir de la necedad es ser obediente a la palabra del Señor. No hay error en la palabra de Dios. No hay ninguna variación que nos lleve a la equivocación en la palabra del Señor. Y si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, nuestros frutos, nuestras acciones van a ser buenas. Y entonces nos mostraremos delante de Dios como árboles buenos. Y si usted hoy sabe que es un árbol bueno, usted sabe que su vida está agradando al Señor, está esforzándose por agradar a Dios, entonces yo le tengo que decir, deje que sus frutos los disfrutemos todos alrededor suyo. Deje que sus frutos se noten. Deje que sus frutos se muestren. Deje que sus frutos sean notables. No tenga temor a sus frutos. Hay personas que son bastante reservadas en la relación con otros. Pero yo le digo, si usted es un árbol bueno, no tenga temor. Si usted es un árbol bueno, sea libre. Deje que otros le conozcan, conozca a otros. Usted será de bendición y será bendecido. El árbol bueno no teme a lo que va a hablar. No teme a lo que va a escuchar. No teme a lo que va a hacer. El árbol bueno no vive con ese temor. Pero el árbol malo vive con temor. El árbol malo vive con el temor, y si me equivoco, y si fallo, y si digo algo que no tengo que decir, y si me dicen algo que me va a ofender, y me molesto, y me enojo, y exploto. El árbol malo vive con temor de fallar. Porque sabe que los frutos que pueden salir de sí mismos son malos. Ya lo sabe. Su vecino lo sabe, en su casa lo saben, el compañero de trabajo sabe. El Señor nos ve como árboles. Yo le pregunto hoy, ¿qué tipo de árbol es usted? Si usted y yo sabemos que si hoy es el día de nuestra muerte, hoy el cielo nos espera, entonces somos árboles buenos. Pero si usted y yo sabemos que hoy hay asuntos por resolver en nuestra vida, hay nutrientes que le hacen falta a este árbol, le hace falta abono, le hace falta palabra de Dios, le hace falta oración, le hace falta Biblia, le hace falta santidad. Si este árbol que usted y yo somos, usted al hacer el examen dice, no pastor, yo estoy en deuda con la producción, mis frutos no son tan buenos, pues hoy es un buen día para que pensemos en Jesús. Jesús está hablándole a su pueblo acerca de los falsos profetas. Pero esto nos sirve a nosotros también. Yo se lo mencionaba en unas semanas anteriores acerca de lo que Jesús también predicaba y decía, mucho cuidado de poner tu dedo acusando, señalando el error de otro cuando no has revisado el tuyo. Y somos muy dados a evaluar los frutos de aquel árbol, los frutos de este árbol. Y ¿ya vieron este árbol? ¿Qué frutos los que tiene? ¿Ya vieron el otro? Nunca madura. ¿Ya vieron aquel árbol? Los frutos que da. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestra producción? ¿Qué tipo de árbol somos nosotros? ¿Cuáles son los frutos que usted y yo estamos dando? ¿Son agradables ante los ojos de Dios? Hoy el corazón de Dios se goza al ver sus frutos y los míos. Se alegra el Señor al escuchar nuestras palabras, al ver cómo tratamos a otros. Se goza el Señor con nuestros frutos. ¿Nos verá como árboles buenos o nos verá como árboles malos? Todos nos equivocamos. Un árbol puede tener una mala temporada de vida. Puede tener una temporada donde fue contaminado con algo. Pero el árbol, para que vuelva a producir frutos buenos, hay que volver a consentirlo, cuidarlo, tratarlo. No vamos a dejar que se muera así nomás. Tenemos que procurar que nuestra vida pueda ser hallada delante del Señor como un árbol bueno que da frutos buenos. De lo contrario, estaremos arriesgando a que todo el paso de nuestra vida por esta tierra haya sido en vano. Jesús dice, el árbol malo, escuche la tragedia.
Escuche la tragedia que Jesús hace referencia. Jesús dice, el árbol malo tiene un solo fin. Es cortado. Es cortado. O sea, es eliminado del plan. Es sacado del plan. Es cortado el árbol malo y es echado al fuego. Usted sabe que cada vez que Jesús hacía referencia al fuego, cuando hablaba de cosas como estas, estaba hablando exactamente del infierno. Jesús está hablando, haciendo una analogía de los árboles. Y dice, el árbol malo, que no da fruto, que no sirve, que no le agrada a él, es cortado, es echado al fuego. ¿Sabe qué es lo lindo? Que los frutos del árbol que somos nosotros no dependen de él, de Dios. Dependen de nosotros. Depende de cuánto vamos a cuidar nuestra vida. Depende de cuánto nosotros vamos a cultivar esta planta. Hablábamos en la clase de crecer este lunes que acaba de pasar. Y por el tema que estábamos hablando en la clase, hablábamos acerca de esta misma comparación. Acerca de cómo una persona que viene a los pies de Jesús se convierte en una planta, en una plantita que, como toda plantita pequeña, como la mayoría de las plantas pequeñas que son valiosas, nacen en una maceta. Ahí se siembran. Y como después la consentimos un poquito, porque en la maceta tiene tierra con todos los nutrientes, está bien abonado, está bien cuidado el arbolito que está empezando su vida. Pero llega un momento en donde queremos ver al árbol crecer. Queremos ver al árbol florecer. Queremos ver al árbol dar los frutos. Entonces lo sacamos de la maceta. Y ahí hablábamos que una persona que, por ejemplo, un día está en una iglesia, un día está en otra, un día va para allá, un día va para el otro lado, es como una plantita en una maceta. Lo llevan para acá, lo llevan para allá y nunca puede desarrollar todo lo que Dios tiene. Pero alguien me decía en la clase, me decía, pastor, entonces esa plantita llega un momento en donde ya no tiene que estar necesitando los mensajes del pastor, que lo llame, que le pregunte, que por qué no fue, que por qué no. Yo dije, qué bueno. Qué bueno que podamos vernos como árboles desarrollados, árboles que damos frutos, no árboles que estamos más bien con la necesidad, porque si no en cualquier momento se muere. Un árbol malo es un árbol que necesita mucho cuidado, atención, para poder volver a tener la capacidad de producir buenos frutos. ¿Qué tipo de árbol somos nosotros? ¿Qué tipo de árbol es usted? ¿Qué tipo de árbol? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Usted es un árbol bueno? Yo le desafío hoy, siga produciendo frutos buenos. Siga dando frutos buenos. Siga siendo de bendición. Siga siendo, mire qué lindo es cuando un árbol no para de dar fruto. Si usted tiene un árbol, un arbusto que es de flores, por ejemplo, ¿usted qué espera de ese árbol, de ese arbusto? ¿Qué espera? Que cada vez dé flores y produzca flores y más flores, y cuando le vuelve otra vez la temporada, otra vez vuelve a florecer. ¿Qué esperamos de un arbolito de limones? Que cada vez que se cumple el ciclo de la naturaleza del limón, vuelva a llenarse de limones y no pare de producir limones. Jesús dice, no esperamos del arbolito de limón que produzca sandías. Esperamos limones. Usted puede decir, pastor, yo soy alérgico a la sandía y sembré un arbolito de limones y me está dando sandías. ¡Qué frustración! El Señor nos ve como árboles de los cuales espera frutos buenos, acciones que glorifiquen su nombre. Que le glorifiquen a Él en su trabajo, en su casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el vecindario, en donde sea que vayamos. Qué lindo es que nos conozcan como un árbol bueno aquí, allá, más allá y hasta lo último la tierra. Qué lindo es que nos conozcan como un árbol bueno donde sea que estemos.
Lamentablemente, como los falsos profetas que Jesús hablaba, muchas veces hay muchos árboles que según donde están, se muestran de una manera, o según donde vayan, se muestran de otra. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida? Sus frutos. Jesús dijo, por los frutos serán conocidos. Por los frutos. Usted y yo podemos decir un montón de cosas de nosotros mismos, pero lo que habla por nosotros, más fuerte que las palabras, son nuestras acciones. Lo que habla de un cristiano, más que cante y palmee y dance y dé gloria a Dios en medio de la alabanza del pueblo, es que a la hora de que tenga que perdonar, perdone. Esos son los frutos que hablan del árbol. Que a la hora que tenga que expresar su enojo, no insulte. Esos son los frutos que hablan. Esos son los frutos del árbol. Somos árboles. Delante de los ojos de Dios somos como árboles. Y Él espera frutos buenos. Recuerde que el Señor nos ve donde sea que estemos. Mire, no sé si usted está muy callado hoy o yo estoy muy tranquilo hoy. Pero usted está pensando, digiriendo esto. Pero Jesús nos ve como árboles. Nos ve como árboles. Y solo hay dos categorías de árboles: buenos y malos. El árbol bueno es el que le glorifica, es el que da frutos, que muestra que hay un Dios viviendo dentro de ese corazón. El árbol malo es malo. Es así de fácil, es malo. Da frutos malos. Se comporta mal, actúa mal, trata mal, habla mal. Así es el árbol malo. El árbol bueno glorifica a Dios con sus acciones. Qué lindo es que el Señor sea el que pone la medida. Él es el que decide qué árbol es el bueno y el malo. Los frutos lo demuestran. Amada iglesia, no podemos vivir basado en las palabras. Las palabras se las lleva el viento, dice por ahí un dicho. Las palabras se van hasta donde quieran. Y al Señor no le agradamos con palabras. A Dios no le vamos a agradar con lo que nosotros decimos de nosotros. A Dios le agradaremos con lo que nosotros hacemos para honrarlo a Él. Y yo tengo que decirle, usted y yo, aunque no tenemos que poner nuestra mirada en las personas, ojo, que ahí hay que discutirlo porque Pablo dijo, imítenme a mí. Dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cuando usted y yo ponemos la mirada en una persona que está imitando a Jesús, que está siguiendo a Cristo, o un árbol bueno, entonces vale la pena imitarle. Pero aunque la mirada nuestra no tiene que ser la inspiración una persona, sino Cristo, esta fórmula nos ayuda a nosotros a poder identificar delante de quién estamos. Y también nos ayuda a saber qué tipo de árbol estamos siendo nosotros delante de quién tenemos. Somos árboles. Así nos ve el Señor, árboles. Qué lindo que el bienaventurado es como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Así es el árbol bueno. Qué lindo. Así es el árbol bueno. El árbol bueno produce frutos que glorifican a Dios. No se rinda de ser un árbol bueno por la cantidad de árboles malos que usted ve a su alrededor. No se rinda de permanecer siendo un árbol fructífero, aunque vea a otros que no dan fruto.
Permanezca siendo un árbol bueno. Si usted es de los que dice, pastor, pero es que solo yo y solo yo y solo yo, pues solo usted y solo usted y solo usted glorifique a Dios. No se canse. Si en su familia usted es el único árbol bueno, siga glorificando a Dios. No se rinda y diga, ay, pues que pastor, es que viera la presión porque viera cuánto árbol malo a mi alrededor. Deje que sus frutos se muestren a otros. Seamos árboles buenos. Si en su trabajo usted es el único árbol bueno, no pretenda mezclarse y parecer árbol malo. Parezca árbol bueno. Sea un árbol bueno. Ese es el árbol que Dios espera que seamos.